¿Qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la comunicación humana. Recuerda que es parte de nuestras estrategias, parte de lo que estamos viendo en la licenciatura en enfermería. Bien, vamos a relacionar estas columnas. Columna de color rosa con columna de color azul. ¿Cuál consideras que le corresponde a A? ¿La comunicación es efectiva? Respuesta 1, 2 o 3. B, la capacidad de la comunicación. Respuesta 1, 2 o 3. Y C, la comunicación es apropiada. Estoy segura que lo estás haciendo muy bien. De acuerdo. Cuando hablamos de comunicación, tenemos que hablar también de la complejidad misma que el ser humano representa. Recuerda que todo comunica. En el momento en el que ahorita estás, cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo observamos, todo comunica, ¿de acuerdo? Es importante porque damos a conocer nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, conocimientos, dudas que tengamos y pensamientos, el cual recuerda que el lenguaje es el vehículo del pensamiento. Ahora, es efectiva cuando establece un vínculo, cuando establece un nexo, un puente en el cual podamos avanzar tanto tú como yo, el grupo de interactuados, entre las personas, grupos humanos, pero cuando no se logra, es ahí cuando están los problemas de comunicación, cuando no podemos entendernos. Tal parece que hablamos otro idioma, porque no sabemos cuál es el mensaje. Ahora, esta falta de comunicación está presente en casi todos los grupos humanos. ¿Por qué está presente? Precisamente por el grado de complejidad que lleva un ser humano y también por la interacción misma que va llevando este grupo, ¿de acuerdo? Ahora, el ser humano tiene estos significados en los cuales comparte con los demás, a los que les llamamos percepción. Esta percepción que se va adquiriendo a lo largo de los años con nuestra experiencia, conocimientos, etcétera. También influye en nuestra personalidad, en el aspecto de la percepción. Influye el autoestima, influye la forma en que lo digo. Por lo tanto, percepción es un proceso interno, proceso individual, en el cual ponemos una atención selectiva a la información que adquirimos de manera sensorial. ¿De dónde la adquirimos? Del medio ambiente. Esa información que adquirimos, la apropiamos y le damos un significado, ¿de acuerdo? Este significado va conforme a cada individuo, por eso se le llama percepción. Esta comunicación nos puede ayudar a promover el desarrollo humano, puede ayudar a mejorar un clima organizacional, puede ayudar a mejorar un clima en tanto interactuamos, pero también ayuda a que los problemas usuales de la vida cotidiana puedan menguar, como cuáles, el trabajo en equipo, la economía, la democracia, y todo ello encaminados hacia un mismo plan, hacia un mismo objetivo, porque ya lo comunicamos. Todo nuestra persona lo comunica. Ahora, para ello necesitamos ser sensibles al mensaje que otros tengan para nosotros, sensibles a lo que los demás puedan estar diciéndonos en el momento en el que lo están mencionando, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Bien, impulsar una planificación, aplicar estrategias eficaces, estrategias eficientes en un programa de comunicación. Te hago una pregunta y yo sé que ya la sabes. ¿En qué parte del cerebro se da la percepción y el lenguaje? Si hablamos que también lo que decimos es con base en la percepción, ¿en qué parte del cerebro se encuentra? ¿O cuál se ve implicado? ¿Ya lo sabes? Aquí tengo una imagen, ¿ok? ¿Dónde se producen las sensaciones? Claro que los sentidos son los encargados de captar la información. Ahorita me estás escuchando, estás poniendo tus sentidos. Nos permite ver,
nos permite escuchar, olfatear, saborear y tener esa sensibilidad táctil, ¿ok? Aquí en nuestro cerebro es donde se producen estas sensaciones, estas imágenes, estas percepciones. ¿Te acuerdas que hablamos del significado y del significante? Aquí se producen, ¿ok? De esta forma es que el centro motor va llevando hacia las actividades sensoriales, hacia estos lóbulos, hacia lo del oído, visión, gusto, olfato, habla, para que podamos percibir del ambiente la información que nos están otorgando, ya sea de manera visual, de manera auditiva, en la que vamos a centrarlos en este, digamos, centro de información. Ahora, quiero presentarte el modelo de Laswell, muy importante. Lo vas a utilizar toda tu carrera. Modelo de Laswell. Laswell nos dice que debemos fundamentar nuestro mensaje con algunas preguntas, las cuales te puse aquí en la pantalla. Primero, ¿quién? Dice que, a través de qué canal, a quién y con qué efecto. Es con estas 5 preguntas que conocemos el fondo del mensaje, que trazamos cómo debe estar redactado nuestro mensaje. Así tenemos el análisis de control, de contenido, de medio, de audiencia y de efecto. Esto tiene que ver con el proceso de comunicación, ¿recuerdas? Emisor, receptor, mensaje, canal, feedback, ¿de acuerdo? Este modelo no lo debes perder de vista. Cada que podamos analizar un mensaje, cada vez que tracemos y diseñemos un mensaje, debe llevar estas preguntas. Debe llevar para conocer a fondo qué es lo que se quiere decir o la intención comunicativa que tenemos con respecto de quién nos está emitiendo el mensaje. De la misma forma, cuando nos convertimos en emisores, tenemos que observar que el fondo del mensaje tenga estas características. Si las tiene, van a ser errores menores que si solamente armamos, por decirlo así, palabras que puedan decir otra cosa. Tú sabes que si el lenguaje es el vehículo de nuestro pensamiento, también se convierte en una expresión inmediata de comunicación, en la cual interiorizamos, exteriorizamos, utilizamos palabras, utilizamos señas, utilizamos ideas, pensamientos, sentimientos y emociones en las cuales damos a conocerlo, y a esto le llamamos el fenómeno de la comunicación. El lenguaje es un sistema y un proceso. ¿Por qué es un sistema? Tiene una infraestructura biológicamente determinada. ¿Cómo es el pensamiento? Y lo decimos, ¿ok? O lo sentimos, ¿ok? También es un proceso porque activa los centros nerviosos que se conjugan al asimilar, interpretar y producir datos simbólicos. Ahorita estás interpretando lo que ves en pantalla, pero también lo que escuchas, ¿ok? ¿Cuáles son las características del lenguaje? No se te olvide, muy importante. 1, arbitrariedad. Esta falta de relación directa entre los signos que componen el sistema lingüístico, los referentes, el significado en virtud del acuerdo social. Otros son los hablantes que aprenden las lenguas en el marco de las relaciones cuando hacemos antropología, el canal en la cual se producen, ahorita es vocal a través del sistema auditivo, pero también el sistema auditivo del ser humano está capacitado para comprender y producir enunciados nuevos. Es a lo que le llamamos asimilación. Es a lo que le llamamos el proceso de comprensión, ¿de acuerdo? Ahora, en esta estructura tiene unas reglas precisas, tiene unas reglas determinadas, ¿ok? Estas reglas determinadas tienen que ver con estos escenarios que te muestro aquí. Tenemos una realidad, la cual la percibimos de diferente manera tú y yo. Tenemos al respecto un pensamiento, una emoción y una conducta. A través de la emoción ponemos un lenguaje. Ahora, trasládalo a tu usuario, trasládalo al paciente. El paciente tiene una realidad de salud, tiene una realidad patológica. La percibe,
tiene a través de esta percepción sentimientos, pensamientos, emociones, pero también conductas que pueden ser observables, inobservables, y que también a través del lenguaje te puede decir, te puede preguntar, te va a retroalimentar esos pensamientos, emociones y conductas, ¿ok? Ahora, ¿qué debe tener una comunicación de alto contenido emocional? Recuerda que el ser humano es complejo en sí, porque también vivencia lo que estás comunicando en salud. Esta percepción verbal digital con las palabras, lo que tú le dices, tiene un impacto del 7%. La comunicación analógica, que es la comunicación paraverbal y la no verbal, tiene un índice del 38% en cuanto a comunicación paraverbal y un índice de comunicación no verbal del 55%. Entonces, cuida tu comunicación verbal, paraverbal, pero mucho más la comunicación no verbal. Ok, ¿qué tenemos en comunicación paraverbal? La intensidad con la que estás hablando, el tono. Ya sabemos cuando alguien está enojado, cuando lo hace más grueso o cuando está muy sensible, que lo hacemos un poco más tenue. La cadencia, el ritmo el que estamos diciendo, el volumen, ya sea bajo o ya sea alto, la velocidad con la que hablamos a veces es muy rápido o es muy lento. El ritmo que utilizamos para hablar también determina mucho lo que le dices, ¿ok? En cuanto a la comunicación no verbal, tenemos la respiración. Señor, señora, tengo que decirle algo. Y respiramos, ¿ok? Trata de respirar en cierto momento para que nuestra comunicación sea clara, sea sencilla y sea eficaz. Los movimientos oculares. Siempre recuerda tener una conexión visual, ya sea con el usuario, con el familiar, con todos, mantén esta conexión visual. Coloración de la piel, nuestra postura, porque esto está comunicando un 55% en un alto contenido emocional. Bien, para referirnos al lenguaje, tenemos que ver los niveles de estudio y sus funciones para poder analizar o comprender, digamos, acerca del cómo lo podemos utilizar. Bien, los niveles de estudio del lenguaje. 1, pragmática. ¿Qué es? Es el estudio del lenguaje en el contexto. Recuerda que hemos puesto varios ejemplos acerca del contexto y lo que significa una palabra y puede significarlo de otra forma. Semántica, el estudio del significado de las palabras. A veces en esos lenguajes técnicos que utilizamos no se comprende del todo, entonces utilizamos la semántica. Sintaxis, cómo estructuras tus oraciones, cómo es el verbo, predicado, acción, etcétera. Morfología, estudio de la estructura de las palabras, qué son y cómo se forman. Y fonética, que es el estudio de los sonidos del lenguaje desde el punto de vista de la producción y la percepción. Con el uso de cubrebocas, muchas veces la fonética se ve desequilibrada o se ve obstaculizada, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante gesticular adecuadamente. Vamos con las funciones del lenguaje. Recuerda que estuvimos hablando acerca de la intencionalidad, por lo cual ahora lo vamos a ver junto con el lenguaje. 1, instrumental, para satisfacer deseos. 2, regulador, regulas la conducta de otros. 3, interaccional, para aprender a relacionarte con. Personal, para afirmar la identidad, la toma de conciencia de uno mismo. Heurístico, para aprender y conocer el mundo. Imaginativo, para crear un mundo simbólico y fantástico. 7, informativo, para transmitir propuestas y opiniones. Muy bien. Si estamos hablando de percepción, de lenguaje, si estamos hablando del cómo vamos a interactuar en comunicación humana junto con el usuario, tenemos que ver estas áreas de funciones del cerebro. Área motora, área sensorial,
el lóbulo frontal, área de Broca, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal, occipital, Wernicke y cerebelo. ¿Por qué es importante? En algunos usuarios tienen algunas lesiones o pueden tener algunos trastornos con respecto a estas áreas funcionales. Es importante que los tengamos en cuenta, que los conozcamos a ciencia cierta para poder hacer una comunicación efectiva. Ok. Este proceso de comunicación debemos de observar si de verdad está siendo eficiente, si de verdad lo estamos haciendo conforme a lo que debemos hacer. Y te voy a pedir que observemos en la vez que vayas al médico o en la vez que tú puedas observar una consulta médica, cómo es el proceso de comunicación. ¿Cuál es la eficacia entre el paciente y la comunidad? ¿Y cómo se da el modelo de Laswell? ¿Se da, no se da, le falta? Por último, estas son nuestras actividades. Te doy muchas gracias por haber estado aquí. Te mando un gran abrazo y que sea un buen día. Nos vemos.